Buenas tardes, hermanos. Los voy a invitar a que vayan tomando asiento. Y vamos a dar inicio a la reunión entonando el himno número 68. Himno número 68. A Cristo coronad divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Que podamos alabarle con gozo y gratitud y darle solo la gloria y la honra a Él. Himno número 68. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, la tercera noche de reuniones especiales, campaña aniversario del templo, y que realmente podamos tributar, como dice el último verso de este himno, tributarlo ahora a nuestro Dios de todo corazón, que podamos adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y antes de continuar alabando a nuestro Dios, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis Guillenea si nos puede dirigir a Dios en oración. Amén, Señor. Los invito a ponerse de pie, todos aquellos que puedan, y entonar el himno número 251. Himno número 251. Una historia diremos al mundo que convertirá el corazón. Historia de paz y ternura, historia de redención. Lo que hizo allí nuestro Salvador Jesús en la cruz. Convertirá el corazón.
tomar asiento, hermanos. Y realmente hoy en la mañana pudimos disfrutar un hermoso tiempo con aquellos hermanos que pudieron venir. Una muy linda enseñanza. Y bueno, y justamente este himno habla de eso, ¿no? Y estuvimos aprendiendo de nuestra responsabilidad de llevar ese mensaje que rescata de todo error, llevar el mensaje de salvación en este mundo. Y estuvimos aprendiendo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y realmente fue muy hermoso el tiempo que pudimos pasar, muchas cosas para aprender, muchas cosas para poner en práctica. Y bueno, y espero que aquellos que estuvimos podamos compartir aquellos apuntes que pudimos sacar y compartir con otros hermanos para que realmente podamos estar preparados como iglesia para llevar el mensaje de salvación a este mundo. Vamos a entonar un himno más y después vamos a estar recordando las actividades para mañana, el día de mañana. Vamos a entonar el himno número 273. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está y su paz, que ya gozando estoy por siempre, durará. Y que realmente el gozo de la salvación pueda verse en nuestras vidas. Himno número 273. Recordando luego del mensaje de la palabra del Señor, están todos invitados a pasar al salón Brown, a tener un tiempo de compañerismo, compartir algunos alimentos que algunos hermanos han traído.
Y estemos recordando también las actividades para el día de mañana. Mañana a las 10 de la mañana, escuela dominical para niños, jóvenes y adultos. A las 16 horas, reunión allí en Rivera Chico. Y a las 19 horas, el culto central con la última reunión, el último mensaje de la serie de mensajes que está trayendo nuestro hermano Cristian Montal. Vamos a entonar un himno más y luego vamos a pasar a cantar algunos coritos. Vamos a entonar el himno número 288. Himno número 288. Pasar a recoger la ofrenda. Le voy a pedir a nuestro hermano Natanael, a nuestro hermano Martín, también a nuestro hermano Johnny y a nuestro hermano Ever Vieira si pueden pasar a recoger la ofrenda. Y luego sí cantamos algunos coritos. Natanael, ¿nos puedes dirigir a Dios en oración? Amén, Señor.
ya me estaba olvidando, vamos a cantar un corito y después le vamos a dar lugar a nuestro hermano Fefo, que él va a pasar a dar su testimonio, y después cantamos 2 coritos más y después le damos lugar a nuestro hermano Cristian, que va a traer el mensaje en esta noche. Vamos a cantar el corito número 7. Corito número 7. Vida abundante, Jesús ofrece vida triunfante de día en día. Corito número 7. Damos lugar a nuestro hermano Fefo. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, cuando el pastor me pidió poder compartir, y me pidió compartir todo el testimonio que tengo y entonces me traje toda la libreta, porque digo, hay tanto que podía escribir un libro. Pero sí, cierto es, contar un poco de mi vida es recordar lo que Dios hizo a través de tantos años en mi vida. Y pensar, bueno, primeramente, como todo, presentarme. Mi nombre es José Sosa, soy de Montevideo, aunque nací acá y en Argentina. Bueno, ya soy de todos lados, pero la idea es pensar eso, que el testimonio de cada uno es lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Y bueno, desde chiquito, o sea, mi madre nos llevó a la escuelita dominical a cada uno de nuestros hermanos para que podamos tener una vida piadosa, que podamos Dios controlar nuestra vida. Y bueno, durante la niñez íbamos cada domingo, a veces esperábamos que mamá se olvide o que se enferme
pero no pasó eso. Entonces cada domingo tener que ir a la escuelita dominical. Y bueno, después que ya dejé de ser niño, pasé a la adolescencia, ya empecé a tomar malas decisiones. Cuando vendría a ser como cada uno de los jóvenes, ya empecé a ver lo que es el liceo, compañeros nuevos. Yo me acuerdo que el primer día no el primer día, sino poner a la semana, ya me habían ofrecido un cigarro. Dijeron, fumar, y yo decía, no quiero. Ya. Al segundo día no quiero. Al tercer día no quiero. Pero llegó el cuarto día que tanto insistieron que fumé. Y bueno, y una cosa llevaba a otra, de eso tomar, después las drogas, o sea, no fue algo que yo sea adicto a las drogas, sino que lo hacía como un pasatiempo. Salir con los amigos y todo eso. Pero después ustedes saben que durante mi juventud, a pesar que todo eso quería para que llene mi vida. Y había un continuo vacío en mi corazón que, o sea, todo lo que hacía no lo llenaba. Entonces seguí buscando cómo llenar ese vacío. Pero después empecé, bueno, voy a estudiar, a ver, algo para que llenar algo. Empecé a estudiar, a trabajar y eso, pero seguía. Hasta había pasado por mi cabeza, o sea, el suicidio. Porque saben que era toda una rutina, mi vida era una rutina, trabajar, estudiar, con mis padres, pero yo sentía que algo no llenaba. Entonces, ya cuando era grande, en el año 2000, me acuerdo patente esa fecha, que había tomado en ese tiempo. Yo estaba trabajando en el ejército, ¿no? En la parte del sistema del ejército. Y como el ejército tiene licencias largas, siempre tienden a tener 2 meses por ahí. Y entonces agarré y fui, mi hermano me invitó ahí a la casa. Y entonces ahí charlando dicen, ¿no querés tomarte un tiempo de vacaciones ahí? ¿Y dónde? Y me dijo, mira, en Colonia tengo un campamento, o sea que, ok, Fefo. Vos está la playa, dice, hay juegos como el voleibol, el fútbol, pero lo mejor de todo es que hay comida. Entonces digo, vamos. Pero dije, llegó ese momento que dije, no, pero no creo. Me tomé 3 días como para pensarlo. Y ahí mi hermano me hizo esa pregunta por las dudas, que no vaya, dijo, agarré y me dijo, Fefo, si hoy morís, ¿dónde pensás que era? No vengas con religión, no vengas con todas esas cosas, ¿viste? Que ya desde chico venimos con esas cosas, ya de grande no precisa. Aparte nos conocemos. Y ahí me dejó ahí. Pero usted sabe que eso, toc, en la mente, esos días, diciendo, de ese campamento, ¿cómo será ese campamento? O sea, fue tanto la propaganda que me quedó esa espina. Entonces lo llamé ahí, Daniel, ¿todavía está abierta la invitación? Sí, venite acá. Preparé todo, papá, toda la valija y me fui para Colonia. Llegué ahí y hacía un calor, creo que hacía como 40 grados, y digo, bueno, voy a comprar una cerveza, ya que estamos acá, ¿viste? Y llega la camioneta. ¿Qué estás haciendo? No, vamos. Y ahí fuimos al campamento y cuando llegamos, quedate acá, no sé cuánto me dice, y me invitaron yo me acuerdo, me invitaron a un cuarto, allí, sin exagerar, estaba acá, hasta allá, toda comida, flores, todo demás. Eso me va a gustar acá, ¿no? Ahí me dijeron, tendrás hambre. Bueno, comí un poco, pero después había una puerta, y que era para un salón, capaz que Cristian se acuerda muy bien de esa puerta, y la obra de teatro que hicieron era El Rapto, ¿no? Y era sobre una familia común, el padre trabajaba, los hijos, pero llegó un momento, ¡paf! ¿Viste? Y llegó el padre y su hijo no estaba, se sintió el ruido de las ollas que cayeron, su esposa no estaba, y me impactó eso, ¿no? El día que, cuando pase eso, ¿a dónde iría? ¿No? Y entonces ahí conocí a mi querido amigo Cristian, que durante toda esa semana me estuvo hablando de Cristo. Yo me acuerdo, después pueden preguntarle a él,
Yo me acuerdo, lo veía venir a Cristian acá y había un árbol ahí, me escondía atrás del árbol, así, si pasaba, no, y ahí me agarraba Cristian durante esa semana. Pero ustedes saben que el último día, la última oportunidad de mi vida, a ver si me encuentro, la última oportunidad de mi vida fue el fogón. ¿Se acuerdan cómo tuvimos los que fueron al campamento ahí en Tacuarembó? El fogón ese, había un fogón parecido. Estábamos todos ahí en ronda, cantamos unas canciones, después uno predicó, y ahí entendí, o sea, para hacerme más explícito, o sea, durante toda esa semana sentía una mochila, una carga que no sabía qué era. Y bueno, y el último día era la última oportunidad, el fogón, bueno, predicó el pastor, después Cristian se acercó ahí y dije, no quiero estar solo. No, ¿qué pasó? Hasta que una persona que ni la conocía, estaba en ese campamento, todo lo demás, me dijo, ¿vos sabés qué me pasa? Me pasa esto, ¿no? Fue el 18 de febrero de ese año. Me pasa esto, siento una mochila acá, una carga, y no sé qué es, como que si quisiera huir, como quisiera llorar, y no puedo, le digo. Y solo me dijo esto, ¿sabes lo que es? Es Cristo que quiere entrar en tu corazón. Si querés hacerme una oración acá, yo te ayudo. Y dijo, no, deja que quiero hacerla yo solo, ¿viste? La rebeldía de uno. Y en ese momento miré el cielo y hice esa oración. Tac. Era como hablaba hoy Cristian, o sea, es como se me haya caído las escamas de los ojos. Y algo, ¿sabe qué me dije para mí? Tan fácil era. Porque saben que había un gozo y una paz en mi corazón que la verdad nunca había expresado, o sea, nunca había sentido, estaba contento. Lo primero que hice fue a mi hermano, ¿sabes qué? Cristo entró en mi corazón. Y después le conté a Cristian y a otras madres, todos contentos, ¿viste? Y fuimos a comer después. Pero, porque justo me acuerdo que era el cumpleaños de Nacho, que hicieron una torta, todo lo demás. Pero para mí fue un momento muy especial porque directamente Cristo había entrado en mi corazón, pero había cambiado todo lo planificado, lo que yo tenía, ese vacío que no encontraba en mi corazón, y aquel momento que se me pasó por quitarme la vida, todo había pasado, ¿no? Era como estaba contento, feliz, jugaba, me divertía ahí con todos, pero no tan solo terminó ahí. El pastor me dijo que comparta todo, o sea que tengo como 15 o 20 minutos. No, pero bueno, llegué a Montevideo recontento, hablé con mamá y le conté, mi madre desde chica nos llevaba a la iglesia, mamá recontenta, y agarré y llamé, no me acuerdo a quién fue que llamé, y dijo, ¿sabés dónde puedo comprar una Biblia? Pero esas Biblias, le dije yo, que digan todo. Y agarra y dice, mirá, no, comprate una así nomás, no precisás tanto. Y dice, no, pero vos decime. Me dice, andá a Montevideo, estaba CLC, y fui, estaba el muchacho ahí, decime, la Biblia de estudio, mejor, no sé cuánto, letras grandes, letras lindas, y me dice, no, tengo esta, y la compré. Y no me acuerdo si fue en esa semana o en 2 semanas, me había leído todo el Nuevo Testamento. ¿No? Para mí era algo espectacular. Pero algo que me había quedado en ese momento en el campamento siempre, yo decía, yo quiero ser como ellos. No como Cristian, pero como ellos. Como todos los alumnos que habían ahí, porque me habían impactado, o sea, lo que hablaban, lo feliz que eran, lo gozosos que estaban. Digo, ¿qué les pasa a estos? Están locos. Pero en ese momento, cuando recibí a Cristo, yo entendí. Pero después cuando llegué a la vida normal, todo lo demás, busqué una iglesia donde congregarme, hablé ahí con los que eran del campamento ese, me dijeron en Colón, y bueno, me empecé a congregar durante, creo que 2 años por ahí, hasta que surgieron algunos problemas, y bueno, dejé de ir. En ese tiempo me aparté por un tiempo, o sea, me dediqué a estudiar, a seguir trabajando, hasta que en un momento viene uno y me dice que había encontrado una iglesia, no, que realmente que es de una buena doctrina y todo lo demás. Bueno, y ahí llegamos y justo el pastor no estaba, se había ido para Estados Unidos,
Y bueno, y ahí empecé a congregarme, ¿no? La iglesia del pastor Carter. Empecé a congregarme y ahí empecé a crecer, pude entender muchas cosas. Y en el año, yo no sé por qué se demoró tanto el Señor, pero en el año 2007, yo me acuerdo, estaba trabajando y no sé, es como que pasó por mi mente una idea, es, ¿por qué no ir a estudiar al instituto? Digo, y ahí como que me gustó, como me gusta y demás. Y bueno, voy a la iglesia y era un miedo porque ya había una chica, María Emilia, que le había dicho al pastor que iba a estudiar al instituto. Y ya tenía todo preparado. Y yo digo, no tengo nada. ¿Cómo? Y ahí hablé con el pastor y me dice, yo pensaba todo malo. No, Fefo, no, es muy caro, tenemos que pensarlo. No, agarré, me contó el testimonio de él y me dice, estábamos ahí. Lo peor de todo, era como Dios en ese momento se movía rápido. El miércoles anuncia como motivo de oración que Fefo se iba a ir en abril, ayer en marzo, que Fefo se iba a ir en abril a estudiar al instituto en Argentina. Todos contentos ahí, pero yo no tenía papeles, no tenía plata, como para ir, nada. Entonces fui y hablé con Nacho, le dice, y también, agarró y dijo, no, vamos a buscar todo, precisás esto, y bueno, y ahí me empecé a mover. Lo primero que hice, renunciar a mi trabajo, ¿no? Y empezar a hacer todos los papeles, todo lo demás. Pero llegó un momento, me faltaban creo $300 para ingresar. Y para mí era Y pasaba el tiempo. Llegó el lunes de la conferencia que iban todos los alumnos, y ahí me puse a llorar. Aunque dicen que los hombres no lloran. Me puse a llorar y como a pelear con Dios. Diciendo, yo quería estudiar, Señor, y vos me haces esto. Yo quería estudiar y a los 2 días me llaman y me dicen, prepara todo que nos vamos para Argentina. Y ahí, gracias. Viste, como un niño, gracias. Y ahí me fui a estudiar. Y bueno, llegué ahí, era todo, wow, me imagino que era como el cielo. Todo el mundo contento, hablando de cosas del cielo, ¿no? Y hasta que empecé a estudiar primer año, vamos más rápido, primer año, y el primer año fue algo impactante. Ese año cambió toda mi vida, cambió mi corazón, pude entender. Y había algo que me marcó, creo que fue el primer devocional o la apertura, diciendo, ahí en Deuteronomio, hablando de te he afligido, te he probado, para que sepas lo que hay en tu corazón. Y ahí puedo entender lo que había en mi corazón, que no era nada bueno. Y ahí empecé a crecer, a aprender más de la palabra de Dios. Y algo bueno es que todos los fines de semana, o sea, llegaba los viernes y nosotros íbamos a colaborar en una iglesia, allá en Argentina. Y bueno, ahí estamos, la primera vez que fui a colaborar, el pastor agarra y me dice, mira, acá es simple, acá tenés que hacer todo. Acá tenés que ser el pastor asistente, tenés que ser el pastor de jóvenes, tenés que ser la escuelita dominical, discipular, tenés que hacer todo. Y, o sea, yo nunca había sido líder, no había sido nada, y llega ese momento y ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Y ahí empecé, ¿viste? Con jóvenes, todo lo demás, todo ese tiempo, y para mí fue una bendición. Crecer. Hasta que terminé de estudiar allí en Palabra de la Vida, y el tema es, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? ¿Cómo continúo? ¿Qué hago? Y bueno, el pastor de ahí donde yo estaba me dijo, mira, van a abrir una escuela de fundación de iglesias. Y la idea es para alumnos que salieron, a ver cómo continúan. Es más bien, no es tanto de Biblia, sino prepararlo para ser pastores, colaboradores o continuar. Bueno, estuve ese año ahí y después de ese año que estuve colaborando en esa iglesia, y después el pastor me dice, y ahí me dice, mira, Fefo, me encantaría que podamos no fundar, sino levantar un nuevo testimonio en un barrio pegado acá. Y fuimos en La Ferrer, y no era un barrio muy
¿viste? Muy lindo. O sea, y fuimos allí y tuvimos una reunión en una casa y fue lindo tiempo y después iba casi todos los días a discipular ahí. En esa casa tuvimos, en ese barrio tuvimos la primera, ¿cómo le podía decir? Reunión de niños, pero le llamamos escuelita bíblica. Ahí va. Después tuvimos actividad para jóvenes y después hicimos una especie de campaña, no sé cómo le dicen acá, avanzada creo, ¿no? Y ahí en todo el barrio evangelizamos y para mí fue una bendición. Tuvimos ese año ahí y después le dije al pastor que bueno, que este tiempo que habíamos hablado por ese año que íbamos a trabajar ahí, que yo quería hacer lo mismo en Uruguay. Y ahí dice, bueno, vamos a orar este tiempo, vamos a ver, pero estaría bueno, te vamos a apoyar allá para que vayas a Uruguay todavía. Y bueno, entonces llegué a Uruguay con todas las expectativas, ahí, viste, viendo todo lo que quería hacer, hasta que fue un momento en que nos encontramos con Cristian de vuelta, después de tantos años, y yo me imagino que si Cristian hubiese sabido en ese tiempo que se iba a encontrar después de casi 10 años conmigo, no hubiese ido a ese campamento. Pero lo importante es de poder volver y después de haber estudiado, preparado todo, uno piensa que Dios no es injusto. Que aquel deseo que yo tenía en mi corazón de ser como esos alumnos, de predicar, o sea, de estar como misionero, ¿entendés? Dios ya había escuchado mi corazón. Y después de 10 años, o sea, pude estar en Uruguay, sirviendo en mi país, y realmente fue de mucha bendición, y todavía lo que queda. Hasta ahora va medio libro, pero después le comparto la otra parte acá un año. Pero muchas gracias por escucharme y espero que haya sido de bendición también. Gracias. Vamos a cantar un corito más, ¿sí? Y después le damos lugar a Cristian. Sí, vamos a cantar el corito número 37, ¿sí? Corito número 37, es un corito que creo que nunca lo hemos cantado durante las reuniones como iglesia. Hay jóvenes que los conocen, hay personas que también lo conocen de algunos campamentos, y la idea es que lo podamos aprender, es una linda oportunidad para aprender este corito, ¿sí? Corito número 37, solo por tu sangre, y realmente solo por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo podemos entrar delante de la su presencia. Corito número 37. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre puedo estar
decía Fefo ayer, sentía una mochila que solo la sangre de Jesús podía quitar y cubrir todos sus pecados. Y es para siempre. Para siempre Dios los echa hacia atrás y se olvida. Y qué hermoso es poder entrar delante de la presencia de nuestro Dios y Padre con libertad. Vamos a darle lugar a nuestro hermano Cristian. Bueno, muy buenas noches. Bien ahí por los más chiquititos. Vamos con los más grandes ahora, a ver. Muy buenas noches. A ver, de los de 10 a 25... Nah, tampoco es... Bueno, muy bien. La verdad que siempre es una bendición poder escuchar acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona, ¿verdad? Y sé que cada uno de nosotros tenemos una historia. Una historia que gracias a Dios está marcada por la cruz. O espero que cada uno de nosotros tengamos una historia que está marcada por la cruz y que hay un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Sí, yo también me preguntaba lo mismo. ¿Quién me mandó a ir a ese campamento? No, la verdad que ahí estamos... Estamos empezando a tener una amistad más cercana con Fefo, ¿verdad? Y también tratando de juntos ir sirviendo al Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios estos últimos, desde el año pasado hemos estado estos últimos tiempos más juntos, tratando de ir a diferentes lugares, pudiendo servir al Señor. Así que si se acuerdan de poder estar orando por él, sería una gran bendición, ¿verdad? Estar orando para que Dios levante personas también que puedan ayudarle. Él este año ya dejó el trabajo o lo dejaron en el trabajo o todavía estamos tratando de definir cómo, pero teniendo la expectativa de que Dios pueda suplirle, ¿verdad? Y que pueda dedicarse a servirle a tiempo completo, ¿verdad? Estén orando para que Dios provea el sustento, para que Dios le ayude a vivir una vida santa, va con ese, sustento, santa, y para que Dios le provea una señora, ¿verdad? Una ayuda idónea sería lindísimo, ¿verdad? Así que estén orando, él está orando también, y sería lindo que él pudiera también llegar a formar su familia junto con una mujer que quiera servirle también al Señor, ¿sí? Muy bien, les voy a invitar a que podamos juntos ahora estar viendo un tema que forma gran parte también de las misiones, pero que lamentablemente muchas veces es un tema que está tan mal interpretado, porque ¿sabes qué? Yo he escuchado muchas veces que se dice esto en las iglesias: bueno, para usted, hermana, que ya no puede salir mucho, ¿verdad? Usted que tal vez ya sus fuerzas no son tantas, entonces usted dedíquese a orar. Y pareciera como que la oración fuera para las personas que tal vez ya sus fuerzas físicas no pueden. Y a veces, inclusive uno lo ve en las reuniones de oraciones, ¿verdad? De las diferentes iglesias donde uno tiene oportunidad, que las que se dedican a orar, o la gran mayoría de las que llegan, son las mujeres mayores. A veces también pasa de que cuando uno se acerca, ¿verdad? O va a visitar diferentes iglesias en las que estuvo, las que se acercan a decirte: estamos orando por vos, por tu familia, por el ministerio, son las mujeres mayores. Y ciertamente nos perdemos una tremenda oportunidad de poder ser parte, y en este caso específicamente en cuanto a las misiones, a través de la oración. ¿Saben? Las misiones se hacen también a través de las rodillas de las iglesias que oran. Pero para poder orar necesitamos tener un corazón sensible, compasivo ante la necesidad que hay. ¿Sí? Está acoplando, ¿verdad? Apago acá.
necesitamos tener un corazón compasivo. Sin un corazón compasivo no vamos a orar como Dios quiere que oremos. Y saben, yo les contaba el primer día acerca un poco de una ironía. Es algo inventado, ¿verdad? Pero un poco la ironía de cómo muchas veces la iglesia, el cuerpo, los hijos del Señor no creemos en el poder de la oración. Y les contaba acerca de ese dueño, ¿se acuerdan del bar que habían puesto en la misma cuadra de una iglesia? Un bar que se transformaba también en un prostíbulo en las noches, y la iglesia empezó a orar: Señor, que cierren las puertas de ese bar. ¿Y qué pasó al poquito tiempo? Un rayo y le incendió el bar, ¿viste? Le prendió fuego el negocio. Entonces el tipo, que era medio ateo, se enteró que la iglesia había estado orando para que se cerrara. ¿Qué hizo? Lo llevó a juicio. Llevó a juicio la iglesia. Y entonces ahí, ¿viste? Por un lado, el ateo que le decía al juez que culpa de la oración de la iglesia se había prendido fuego el bar. Y por otro lado, la gente de la iglesia que decía: no es tan así, ¿verdad? Y la ironía, ¿verdad?, de un ateo creyendo que Dios había respondido a las oraciones de esa iglesia, y una iglesia que no creía que Dios hubiese obrado. Y a veces nos pasa así. Nos pasan, ¿se acuerda? Como en Hechos capítulo 11, una iglesia orando, y resulta que el ángel viene y libera a Pedro. ¿Se acuerdan? Abre las puertas de la cárcel, Pedro entiende que había sido el ángel de Jehová y sale. Y resulta que el ángel de Jehová no, el ángel que envió Jehová. Y sale, y va a la casa, golpea la puerta, viene la chiquita, ¿verdad? La muchachita, no sé cuántos años habrá tenido, pero por lo menos llegaba a la mirilla, porque aparentemente pareciera como que abrió una mirilla, ¿verdad? Ve que era Pedro, ¿y qué hace? Y sale contenta, corriendo, gozosa. No le abrió porque era tanto el gozo. Probablemente los que estaban allá adentro orando, estaban orando por la liberación de Pedro. Cuando ella ve las respuestas ahí, sale gozosa, sale a hablarles y a decirle: ¿saben quién está allá? Pedro. ¿Qué le dijeron los hombres y las mujeres que estaban ahí? ¿Se acuerdan la historia? Le dijeron: estás loca. Creo que a veces no entendemos, y creo que aún yo mismo necesito crecer. A veces no entendemos lo poderoso de la oración. Y no estoy hablando de algo que viene a querer doblarle el brazo a Dios, torcerle el brazo. No estoy hablando de algo, de una herramienta que Dios nos dejó para que nosotros vengamos a querer darle órdenes, como pasa en muchas de esas sectas que creen que tratan a Dios como si Él fuera el chico de los mandados, ¿viste? Le dan órdenes a Dios de lo que Él tiene que hacer, de lo que Él les tiene que dar, como si Él fuera a bailar al ritmo de nuestros caprichos. No. Pero ciertamente el Señor nos dijo: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Saben? Santiago dice que la oración de fe del justo puede mucho. Pero son oraciones que tienen que ir obviamente dentro del marco bíblico. No es que voy a ir a llegar: pedid y se os dará. Bueno, entonces yo quiero una H1 como la que usa Nico para trabajar. Y Señor, vos me tenés que dar una H1 y que sea blanca y con asientos de cuero, ¿viste? Del año. Porque eso es cosas que se han metido dentro de la iglesia. Dentro de las iglesias se han metido, ¿viste? Que vos tenés que ser bien detallista, ¿verdad? No. Hoy en la mañana le contaba a los hermanos en el taller de evangelismo algo que dijo uno de estos
falsos profetas. ¿Saben lo que dijo en el tema de la oración? Le enseñó a su iglesia o a su secta, dice, nunca le digas a Dios que se haga tu voluntad. Eso es lo que decía Benny Hill. Vení, Gil, y te saco la plata. Ese es. Dice, nunca le digas a Dios que se haga tu voluntad. Es como matar tu fe. Claro, porque si vos tenés fe en que querés que te sane, o que te dé el carro, o te dé el trabajo, o te dé esa novia, entonces si vos le decís que se haga su voluntad, ya no es la voluntad de quién. ¿Se entiende? Entonces dice, no le digas, es como matar tu fe. ¿Y sabés qué es lo más triste? Que cientos, no sé cuántas personas había ahí. ¿Qué es lo que decían? Callate, falso profeta, dejá de decir esas mentiras. ¿Le decían eso? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Sabés qué? La oración del justo puede mucho, pero es conforme a las promesas bíblicas. No es conforme a los caprichos infantiles del ser humano. ¿Sí? Y saben, hay un hombre que dice, dime cómo es el tiempo y la clase de oración de un hombre y te diré cuál es el estado espiritual de su alma. ¿Sabes? A veces aún nosotros dentro de nuestras iglesias, muchas veces dedicamos tanto tiempo a orar por nosotros mismos que por realmente las cosas que van a tener una trascendencia eterna. Y no está mal, ¿viste? A veces hay necesidades de que haya una sanación y yo no tengo problema de que alguien pida porque una persona se sane. Pero vamos a decir así, si vos tenés un familiar o un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que está internado en el hospital, ¿verdad? Y qué sé yo, tiene cáncer o tuvo un accidente. Y si para vos lo más importante es que se sane antes que se salve, entonces hay un problema ahí. ¿Se entiende? Y necesitamos tratar de sintonizar nuestro corazón más al corazón del ritmo que late o al ritmo del corazón de Dios. Tratar de ver qué cosas son las que realmente son importantes. Y una de las cosas importantes para Dios es el alma del ser humano. Y vale tanto que mandó a su Hijo para que Él muriera para rescatarnos. Misiones se hacen con las rodillas de una iglesia que ora, pero la iglesia no va a orar hasta que no tenga un corazón sensible y compasivo. Tal vez lo que sí va a hacer es pedir por sus propias necesidades, pero no va a pedir por las necesidades de un mundo que se pierde. Y vamos a ver algunas cosas en cuanto a una oración misionera, ¿verdad? Pero antes de meternos a eso, vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que hable a nuestros corazones y que trate con nuestros corazones y que nos lleve. No es para que entre por una oreja, ¿se acuerdan como decíamos el otro día? Entra por una oreja y sale por la otra. Eso es lo que hacen a veces los muchachos en el liceo. Por eso, viste, a la hora del examen no se acuerdan nada. ¿O no? ¿Y cuándo enseñó esto? Dice. Porque entró por acá y salió. Bueno, no hagamos eso con el Señor, ¿sí? Vamos a clamarle a Él para que hable a nuestros corazones. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quieren que Dios hable a sus corazones? Amén. Tiene que ser así. Tiene que ser así. No es un libro de información, sino que es un libro de transformación. El Señor va a usar su palabra para seguir transformando tu corazón y mi corazón. Querido Dios y Padre Celestial, agradecerte, amado Dios. Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Ahora compartíamos no solamente el testimonio de Fefo, sino también esa canción preciosa, Señor, tu sangre limpiándonos, dándonos entrada a ese trono de la gracia. Y a ti venimos ahora, Señor, rogándote, Señor, de tu asistencia, Padre, para que podamos, Señor, entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Dios. Padre, obra y trata con nuestros corazones, Señor. Padre, aún con el mío, Dios, necesito crecer en esta área, Dios. Padre, no permita, Señor, que al exponernos a tu palabra, Señor, nuestros corazones se endurezcan.
sino que puedan ser moldeables, Señor. Padre, estamos acá porque entendemos que tenemos necesidad de ti. Y por eso queremos clamarte a ti, Señor. Habla a nuestros corazones. Queremos tener oídos, Señor, y corazones sensibles. Queremos tener un terreno fértil, Señor, para que la semilla de tu palabra pueda producir cambios que te glorifiquen, Dios. Amado Dios, cuánto podemos hacer a través de la oración, Señor. Así que rogamos a ti, Señor, que seas tú quien nos enseñes en esta noche. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan Lucas capítulo 18? Dicen que el Señor Jesucristo le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Algunos dicen, ¿no?, que ese versículo de Tesalonicenses 5, orad sin, era un mensaje subliminal que era para poder dejarlo al César de lado, ¿verdad? Orad sin César. No, es un chiste malo. No era ningún mensaje subliminal. Sin cesar. Orar siempre. Cada día. ¿Saben? Algunos dicen, bueno, pero ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe todo? Él sabe la palabra antes de que esté en mi boca. Antes de que yo la piense, Él ya la sabe. ¿Para qué voy a orar si Él me va a dar lo que Él quiere, no lo que yo le pida? ¿Para qué voy a orar? Y viste, va ahí constantemente buscando un montón de excusas para desobedecer a Dios. Dios es bien claro. Cuando dice orar sin cesar y dar gracias a Dios por todo o en todo, la idea es que esa es la voluntad de Dios. Y si Él nos los ordena y nos los deja tan clarito que es su voluntad y nos enseña que tenemos la necesidad de orar siempre, Él, que sabe un poquito más de nosotros, creo que la tiene clara. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sujetarnos a lo que Él nos dice. Algunos dicen que la oración es como el pulso espiritual de una iglesia. Cuando empieza a fallar la oración, es como que todas las cosas. Porque la oración, ¿sabes qué es lo que nos hace entender? La dependencia que tenemos de Él. El poder buscar la guía de Él. El poder estar atentos, no solamente en la oración para hablar a Dios, que ciertamente, como dice en Romanos, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero gracias a Dios por la asistencia del Espíritu Santo. De hecho, en la oración, ¿sabes qué? Es toda la Trinidad a la orden de poder escuchar el clamor, el ruego, el agradecimiento, la gratitud, la acción de gracias de sus hijos. Ni siquiera tenemos que ir a sacar un turno, un boleto, esperar. No. Y ahí el Espíritu Santo tomando nuestra oración y acomodándola por los méritos del Hijo para que el Padre escuche. Pero no simplemente para archivar ahí un papel. ¿Viste? Bueno, acá llegó la petición de Cristian. Y lo archivamos, ya vamos a ver cuándo tenemos tiempo para... No. Sino un Padre que está atento. ¿Has tenido necesidad alguna vez de que te den una respuesta? Nosotros estamos desde diciembre esperando un papel del BPS. Y como algunos dicen, bueno, a veces nos agarra la burocracia, ¿viste? Pero, ¿has tenido necesidad alguna vez de una respuesta? Y el Señor está ahí atento, listo, pronto. Pero pensá en algunas preguntas. Mira, ¿cuánto es el tiempo que pasás hablando con Dios? Ciertamente hay hombres y mujeres que invierten mucho tiempo. No que pierden, sino que invierten mucho tiempo hablando con Dios. Y ciertamente se ve también el beneficio también en la obra, o en sus vidas, o en sus familias, o en sus trabajos, o en el hacer la voluntad de Dios. Se ve el beneficio de haber invertido tiempo orando. Pero ¿cuánto es tu tiempo? ¿Cuánto es mi tiempo para hablar con Dios? Si tuvieras que medirlo en horas, en una semana, ¿cuánto tiempo dedicás a hablar con Dios?
¿Cuánto tiempo dedicás a mirar tele? ¿Se equipara? Pero queremos vidas fructíferas, bendiciones. Queremos que la iglesia crezca, queremos que un montón de cosas, pero ¿cuánto tiempo dedicamos? Y cuando dedicamos tiempo, ¿por qué cosas pedimos? ¿Qué son las cosas que llevamos delante de Dios en oración? La otra es cómo las pedimos. ¿Cuál es la actitud? ¿Sabes? Santiago dice que no recibimos porque no pedimos. Pero después dice también que cuando pedimos, pedimos mal. Porque la pedimos ¿para qué? Para gastar en nuestros deleites. Entonces, cuando pedimos, ¿por qué cosas pedimos? ¿Y cómo lo pedimos? ¿Cuál es la actitud? ¿Es una actitud de humildad, de sujeción, de entender de que el Dios soberano, Él sabe qué es lo mejor para nosotros? ¿O vamos peleándola, como hablábamos ahora, acerca de esos niños caprichosos? ¿Sabes? Si pudiéramos entender el poder que hay en la oración. Obviamente, como dije recién, oraciones bíblicas, ¿verdad? Y pudiéramos entender la importancia de perseverar en esas oraciones. A veces es bueno, Señor, yo ya te lo pedí, tú ya lo sabes, listo, ¿viste? Él no se olvida, entonces, como yo sí me olvido, mejor ya está, ya te lo pedí. No, ¿se acuerdan la parábola del juez injusto? No era que Dios es un juez injusto, pero sí enseña acerca de la actitud de esa mujer que perseveraba en la oración. Perseverar en la oración, crecer en la dependencia, entender de que Dios es quien lo hace. Y todas las cosas que pidiéremos en su nombre, conforme a su voluntad, Él las va a hacer. A veces hay oraciones que Dios responde directamente que no, porque no son conforme a su voluntad. Y en eso también uno tiene que ir creciendo en el discernimiento y creciendo espiritualmente para poder entender que Él dice que no, porque no es su voluntad. Pero a veces también no es que no es su voluntad, sino que Él lo que dice, bueno, espera, todavía no es el tiempo, espera. Si te doy ahora lo que me estás pidiendo, va a ser una carga muy pesada, no la vas a poder sobrellevar. Ahora hablaba Fefo acerca de lo que él quería. El ministerio, ¿cómo era? Que decía el otro día, hablábamos de, el pastorado no es verdurita, ¿no? El ministerio, el servir al Señor no es verdurita tampoco. Y Dios tiene un proceso. Y a veces Él dice, bueno, sí, esto está bien, pero espera, todavía no es el tiempo. ¿Sí? Y que podamos crecer y perseverar. Ahora, ¿te ha pasado alguna vez de estar pidiendo por cosas que tienen, que vos sabés, que son bíblicas, que tienen que ver con la voluntad de Dios y que no llega? ¿No llega la respuesta que vos por lo menos estás anhelando? ¿Te ha pasado alguna vez de pensar, Dios no me escucha? Algunos hasta a veces han pensado, Dios tal vez está enojado conmigo, o Dios no me ama. Yo lo he escuchado a veces de mujeres que por años orando por la salvación de su esposo. O a veces al revés. Tenemos un amigo allá que él tomó una mala decisión, se casó con una mujer que no conoce a Cristo y ya lleva como 30 y pico de años orando por la salvación de su esposa y sufriendo muchas veces. ¿Te ha pasado alguna vez de pensar, bueno, Dios no me escucha? ¿Sabes? Yo no veo bien. Voy a pasar algunas cosas por arriba, pero lo cierto es que Dios siempre escucha, a menos que haya pecado. ¿Sabes? Cuando hay una vida de pecado, Dios cierra los oídos a esas oraciones.
y lo que está esperando es que primero vengas y arregles. ¿Sí? Lo que está esperando es que primero vengas y arregles esa situación. Esa es la idea de cuando también, viste, por ahí a veces se acuerdan en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que habla acerca de cuando uno maltrata que habla mal a su esposa. Te lo leo, dice: vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y a veces nosotros vamos poniendo estorbos por nuestra conducta, nuestra vida. A veces porque son oraciones muy religiosas, carentes de una relación fresca. Pero se nos va a ir mucho el tiempo. Por eso quiero que veamos, conforme a esto de la oración misionera, quiero que veamos 3 cosas en las que vos y yo podemos invertir tiempo y que nuestra oración, o que nosotros también podamos estar involucrados de alguna manera a través de la oración en esto que tiene que ver con las misiones, las cuales son el corazón de Dios. ¿Sí? Les voy a invitar a que vayamos a... Vamos a ir a Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 1. Voy a tratar de resumir y de poder ser lo más claros posible. Pero lo primero que vamos a ver son rodillas de una iglesia que ora por su propio pueblo. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos orar por el pueblo de Dios, por los hijos, por el cuerpo de Cristo, para que Dios haga algo, para que Dios nos movilice, para que Dios nos sacuda un poco, porque necesitamos movernos, porque ¿sabes qué? Está pasando lo que en Efesios decía, ¿te acordás? Dice: despiértate tú que duermes. Cuando le dice despiértate, no es que le está diciendo acerca de que pase a ser salva. Era alguien que ya estaba vivo y que se estaba durmiendo, pero estaba vivo. Una iglesia viva en Cristo, pero que se está durmiendo. Despiértate tú que duermes, levántate, o sea, ponete en acción y te alumbrará Cristo. Y necesitamos orar por un pueblo que, por decir así, se despierte. Que, si querés llamarlo de alguna forma, que aún confiese el pecado de estar tan apáticos ante las misiones. ¿Se entiende? Fíjate, Nehemías capítulo 1 dice así, versículo 2, les empiezo a leer desde la parte B, dice: y les pregunté a algunos de los vinieron algunos de los varones de Judá y les pregunté, dice, por los judíos que habían escapado, que se habían quedado de la cautividad en Jerusalén, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Y sabes qué? Yo creo que como iglesia necesitamos reconocer que nos hemos ido durmiendo y que hemos ido pecando. Y necesitamos tal vez tener esta misma actitud. ¿Sabes? Hay iglesias que están en ruina. Y tal vez pensá vos para tu propia vida. En el área de las misiones. ¿Cómo está tu vida? Y tal vez lo que tenemos que hacer es esto que hizo en este caso Nehemías: sentarnos, llorarnos y hacer duelo. Y ir delante de Dios y clamar y confesar
nuestro pecado. Necesitamos reconocer que tal vez, como veíamos ayer, no estamos invirtiendo. No nos interesa ofrendar para la obra. Que tal vez no estamos orando, y ya vamos a ver algunas otras cosas más. Que tal vez no estamos yendo a predicar el Evangelio. O que tal vez no estamos siendo parte de que otros puedan ser enviados. ¿Sí? ¿Sabes? Acá Nehemías empieza a confesar el pecado de su pueblo. Y ¿sabes? La restauración de algo empieza cuando arreglamos las cuentas con Dios. Y tal vez en esta noche tengamos que empezar con eso. Pidiéndole a Dios, perdón, Señor, tú conoces. Y que mi oración misionera empiece primero orando por mí y tal vez por el pecado de mi pueblo. Y tal vez ahí no solamente podés pensar en tu iglesia, pensá en la iglesia de Uruguay. ¿Sabes qué? Nos hemos estado durmiendo. Las sectas como pochoclos por todos lados. Y las buenas iglesias cada vez más chiquitas, la sana doctrina cada vez más encerrada y los perdidos cada vez yéndose más al infierno. Otra de las cosas por las que tenemos que orar es por el crecimiento. Pablo oraba mucho por el crecimiento. ¿Y sabes qué? Ese crecimiento nos va a llevar a estar involucrados. Pero otra de las cosas que tenemos que orar por el pueblo es para que podamos crecer en compasión, que podamos crecer en ese fervor, en ese denuedo. Fíjate, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 4, perdón. Orar para que podamos crecer en esa pasión y en ese denuedo. Estamos hablando de una oración misionera y que nosotros podamos orar por el pueblo. Tenemos que confesar, tenemos que crecer, pero también tenemos que tener compasión. Fíjate, Hechos capítulo 4, versículo 29. ¿Sí? Pedro y Juan habían sido arrestados, habían sido amenazados, habían sido golpeados, habían sido azotados. Cuando ellos salen, son sueltos, ¿verdad? Van a la iglesia. Y en el versículo 29 se reúnen con la iglesia y la iglesia ora. Y mira lo que piden. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, con todo fervor, un corazón compasivo, que con todo valor podamos ir a esas autoridades y reventarlas. Podamos hacerle una denuncia por lo que le hicieron a Pedro y Juan. Concede que tengamos buenos abogados. No, ¿verdad? Dice que con todo denuedo hablen tu palabra. Hoy en la mañana decíamos en el taller de evangelismo de que ciertamente el inconverso, la persona que no tiene a Cristo, no entiende el peligro en que está su alma. No entiende de que se está yendo eternamente rumbo al infierno. Pero a veces la iglesia pareciera que tampoco lo entiende. Poder tener compasión. Que eso nos lleva al segundo punto, que es el poder orar, no solamente por el pueblo, sino orar por los perdidos. ¿Sí? Quiero que vean Primera de Timoteo, acompáñenme ahí. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Primera carta a Timoteo, el capítulo 2. Misiones se hacen con las rodillas de las iglesias que oran. Y vos y yo estamos llamados a orar. Orar por el pueblo, pero orar por los perdidos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así, exhorto, o sea, te animo, te aliento, te desafío.
En otras palabras, si querés traducirlo, es como lo que le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, te estoy poniendo en un compromiso delante del Señor mismo. Pero acá la idea es, bueno, te exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencias, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere. ¿Quién es el que quiere? ¿Pablo? ¿A quién hace referencia ahí el cual quiere? A Dios mismo. El cual quiere, Pablo está expresando el deseo del corazón de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí habla acerca de que Él se dio por rescate a sí mismo. Y en ese contexto de salvación, en ese contexto donde se expresa el deseo de Dios, Pablo dice: exhorto a que se hagan rogativas por todos los hombres. Yo creo que Dios anhela que el ser humano sea salvo. ¿Todos van a ser salvos? No, ya sabemos que todos no. Sí sabemos que va a haber una gran multitud de todo pueblo, nación, lengua, y que van a ser miles de millones. Y qué hermoso que va a ser poder ser parte. Yo no sé lo que va a ser ese momento, esa alabanza. Pero no todos van a ser salvos. Pero Dios quiere que oremos por todos. ¿Vos y yo tenemos idea quién va a ser salvo? No, no la tenemos. Pero Dios quiere que oremos por todos. Ahora, dijimos que no vamos a poder hacerlo hasta que no tengamos un corazón compasivo. Y me encanta el ejemplo de Pablo, y yo he tomado esto como una oración para mí, y sé y entiendo que todavía no tengo este corazón. Pero es lo que anhelo que Dios vaya haciendo en mí, y espero que vos también lo anheles. Pablo dice así: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, eso dice Romanos capítulo 10, por si alguno lo quiere anotar. Romanos capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces porque Pablo, un hombre de fe, oró, entonces todo Israel va a ser salvo? No, pero su corazón era un corazón compasivo para con Israel, aun cuando ellos habían querido matarlo. Yo me he encontrado con personas creyentes que, ¿sabés cuál es el deseo del corazón para con algunos que le hacen daño? Tendrían que ponerles una bomba. Una vez una persona, una creyente, decía, en cuanto a los ladrones, los encerraría en un calabozo y les tiraría una granada. Se acaban los problemas. A veces ese es el corazón que hay aún para con el pueblo musulmán, con los árabes. Muchos de ellos son sanguinarios. Muchos de ellos están matando hoy hermanos nuestros en la fe, decapitándolos, quemándolos. Y es difícil, pero tiene que haber un corazón compasivo. Y nosotros no la estamos sufriendo a esa. ¿Cómo será, tal vez, que maten a mi esposa y a mis hijos? Y a la misma vez seguir sintiendo amor y entendiendo de que necesitan de que les lleve el Evangelio. Por eso te digo, yo todavía no tengo un corazón así, pero anhelo que Dios pueda hacerlo, porque yo no sé lo que Dios puede llegar a pedirme, pero lo que me pida yo tengo que estar listo para Él. Un corazón compasivo. El anhelo y mi oración a Dios por Israel.
Misiones se hacen con las rodillas de las iglesias que oran por el pueblo, por los perdidos, pero también que oran por nuevos obreros. Mateo capítulo 9. Versículo 36. El Señor Jesucristo, te voy a leer desde el 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes qué? Una oveja sin pastor es un animal totalmente indefenso. Así está el ser humano sin Cristo, totalmente indefenso en las garras de Satanás, que se los está llevando con sus engaños contentitos al infierno. Versículo 37. Se reúne Jesús con sus discípulos y les dice: muchachos, ¿saben qué? Hay mucho trabajo. Dice: a la verdad, la mies es mucha. Hay mucho para hacer. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y si yo hubiese sido Cristo ahí, le digo: bueno, chicos, vamos a trabajar. Vamos a hacer turnos de tres turnos seguidos. No hay tiempo para dormir ahora. Saben, cuando yo andaba en el mundo, en las cosas del mundo, a veces pasaba hasta 3 días sin dormir. Podríamos ahora decir: bueno, muchachos, hay mucho para hacer. Vamos a laburar. Vamos a remangarnos y a ponernos las pilas. Sin embargo, fíjate, lo que automáticamente les dice es, versículo 38, rogad. Totalmente contrario a lo que nosotros haríamos, ¿no? Tenemos que limpiar todo el templo, ¿viste? Porque mañana, ¿viste? Ahora vamos a tener la reunión, ¿verdad? Lo que le gusta a Fefo, comida, ¿verdad? ¿Ustedes contaron cuántas veces dijo comida en su testimonio? 27 veces dijo comida. Pero tenemos que limpiar todo. Así que bueno, vamos a agarrar el trapo de piso, escoba, el otro, vos corre las bancas, ustedes muchachos, otros a lavar, ¿viste? Sin embargo, acá, ante la gran necesidad de que la mies es mucha, le dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y sabes qué? Cada uno de estos hombres, a excepción obviamente del hijo de perdición, cada uno de estos hombres fue parte de la respuesta de Dios. Y no vas a poder orar sinceramente a Dios para que envíe obreros a su mies hasta que tu corazón no esté dispuesto totalmente a ser parte de esa respuesta. Rogad. Hay tremenda necesidad. Siempre hay mucho para hacer, ¿sí? Así que podés orar por nuevos obreros o aún también orar por los que ya están. Por los obreros que ya están, podés orar por tu pastor, por misioneros que conozcas, por obreros que estén sirviendo en tu iglesia o en otras iglesias. Podés hacerte una lista de oración y orar. Y eso no es solamente para las mayores. ¿Quién es el más chiquito acá? ¿Coco cuánto? No. ¿Jessica? 11, ¿verdad? ¿Cómo es tu nombre? Priscila. Pri, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Sabes qué? Aún esto, vos decís: no, pero Pri es chiquita. ¿Cómo le vas a pedir que ore por misioneros? Que ore por perdidos. Pará, Cristian, estamos hablando de una niña. No seas malo. ¿Crees que lo podrías hacer vos también? A veces
¿te acordás? En la Biblia hubo niños de 8 años que guiaron toda una nación. A mí me encanta ver el corazón de mis hijos cuando oran por la salvación de sus abuelos. Cuando fuimos el año pasado, Steffi estaba orando porque ella quería compartirle el Evangelio al abuelo. Pero cuando llegó el momento le tembló la pera, no se animó. Y mi viejo se dio cuenta que había algo, ¿viste? No se animó porque mi viejo es muy maleducado, ¿verdad? Y es de esos que hablan fuerte, es descendiente italiano, ¿viste? Entonces ella como que se intimidó, ¿verdad? Pero vos sabés que le dije a mi viejo, le digo, pa, ella hace como 1 año y medio que está orando por tu salvación. Y yo pensé que le iba a agarrar un ataque al corazón a mi viejo, porque quedó ahí parado como si lo hubiesen, ¿viste? Embalsamado, ¿viste? Cuando jugás a la mancha que quedás ahí, casi como 5 minutos, yo no sabía qué hacer, ¿viste? Estaba ahí. Esto puede ser para todos. ¿Estamos? No menospreciemos la oración ni lo que Dios nos manda a hacer. Vamos a terminar orando. Y quiera Dios que si en algo habló a tu corazón, que Él pueda hacer una obra. Dice que las misiones se hacen con las rodillas de las iglesias que oran. Pero tiene que haber un corazón sensible, con compasión, para que se anime a confesar el pecado, que ore por el crecimiento, que ore por compasión del pueblo, que ore por los perdidos, que ore por nuevos obreros y por los que están. ¿Sí? Así que no nos perdamos la oportunidad de poder ser parte de esto. Amén.